Buen día. El día de hoy mis compañeras Daniela Zapata, María Andrea Estrada y su servidora Noreli Garrido les vamos a explicar un poquito acerca del tema de TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, antes que nada, quiero explicarles un poquito cómo va a estar distribuido el contenido de este tema. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca del trastorno, qué es las causas, los síntomas y cómo se clasifica. Posteriormente vamos a hablar un poquito acerca de las repercusiones que tiene este trastorno en el proceso de aprendizaje del niño. Y para finalizar, hablaremos un poquito acerca de cómo podemos potenciar el aprendizaje. Y pues ahora sí vamos a dar inicio a este tema y vamos a comenzar hablando un poquito acerca de qué es el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, nos dice que es un trastorno del neurodesarrollo con etiología multifactorial. Cuando nos dice que es con etiología multifactorial, se refiere a que no hay una causa específica que ocasione o que origine que un niño al nacer presente este trastorno, sino que son diversas las causas que pueden desencadenar esto. De hecho, más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Nos menciona que se caracteriza por la dificultad para poner atención, la hiperactividad y o impulsividad. Estos tres conceptos, que son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, son muy importantes porque más adelante vamos a ver que son los tres síntomas principales y de los cuales se va a desencadenar también la clasificación. Entonces, estas características de este trastorno, que como había mencionado son la dificultad para poner atención, la hiperactividad y la impulsividad, pues pueden persistir en la edad adulta y llegar a impactar en diferentes áreas de la persona que lo presenta, como es en el área académica, en el área laboral y en el área social. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de las causas. Como les comentaba en un principio, este trastorno no tiene como una causa específica por el que se desarrolle. Nos menciona que es de causa multifactorial. Influyen, como su nombre lo dice, muchos factores, como pueden ser los genéticos. Aquí se puede mencionar que, por ejemplo, si un padre tiene este trastorno, el riesgo de que su hijo pueda nacer con este aumenta de 2 a 8 veces. Y también ocurre, por ejemplo, si un hermano tiene este trastorno, en este caso, pues, el segundo hijo puede nacer o su riesgo de que nazca con este trastorno aumenta también de 3 a 5 veces. Entonces, como podemos observar, la parte genética influye mucho. También la parte ambiental. Aquí podemos ver, por ejemplo, el consumo de tabaco, el alcohol o el tratamiento farmacológico durante el periodo de gestación también puede ser un desencadenante de que un niño pueda llegar a nacer con este trastorno, es decir, que durante el embarazo, todo el periodo de la gestación, la madre consuma algún tipo de estas sustancias. También la prematuridad, es decir, que el niño nazca prematuramente, sea prematuro, que tenga bajo peso al nacer o que presente, por ejemplo, complicaciones perinatales, es decir, que durante el proceso de alumbramiento o el parto se presenten complicaciones. Esto también puede ser un factor que desencadene que el niño presente este trastorno. También tenemos otra causa que es la edad materna avanzada al momento del parto, antecedentes psiquiátricos en padres y en la etapa postnatal una dieta inadecuada, deficiencia de yodo y de vitaminas de complejo B también puede ser una causa. La exposición temprana al plomo y también tenemos la presencia de problemas químicos a nivel cerebral. Aquí hace referencia de que
hay estudios que muestran que ciertos neurotransmisores, que digamos que estos neurotransmisores son estas sustancias químicas del cerebro que van a permitir que se dé esta transmisión de información de una neurona a otra, que se lleve la información de manera correcta. Entonces, cuando ciertos neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina son deficientes, también pueden ser desencadenantes de este trastorno. Y siguiente, por favor. Y pues básicamente es, como les comentaba, no es un solo factor, sino que pueden ser muchos. Entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de los síntomas. Aquí es muy importante mencionar que son 3 los síntomas más relevantes de este trastorno, que son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, pero también hay otros que igual los vamos a abordar. La inatención nos dice que es esa dificultad o incapacidad para mantener la atención de manera continua en tareas que no son altamente motivadoras. Es decir, aquí podemos observar que un niño que tiene inatención va, por ejemplo, a ser un poco despistado, va a perder objetos con facilidad, puede ser que tenga esta dificultad para seguir órdenes o para seguir instrucciones, que tenga dificultad para terminar tareas sin supervisión, o que, por ejemplo, en esta cuestión académica, que sea un niño que no puede, por ejemplo, atender a detalles como son los signos de operación en las matemáticas o en los enunciados. Entonces, toda esta inatención va a desencadenar o va a tener repercusiones en el rendimiento del niño, en su rendimiento académico, básicamente, ¿no? Y pues otro síntoma es la hiperactividad. La hiperactividad nos dice que pues, es ese movimiento corporal continuo. Aquí podemos mencionar o dar algunos ejemplos que son, en el caso de un niño, que hablemos de la normalidad, ¿no? Que está tomando clase, por ejemplo, de manera presencial, se va a observar que un niño con hiperactividad va a estar haciendo movimientos constantes, por ejemplo, de las piernas, de las manos, no logra mantenerse sentado, tiene que estar constantemente cambiando de postura, hace ruidos constantemente, por ejemplo, con las manos, con el lápiz, quiere, por ejemplo, correr o treparse a la silla. Constantemente son niños que buscan estar en movimiento. Y pues aquí cabe mencionar algo muy importante, que es el hecho de que si tomamos este ejemplo de lo normal, muchas veces para los docentes o para las personas, tenemos considerado como normal que, por ejemplo, un niño, para que tome su clase, hablemos de manera presencial, tiene que estar sentado sobre su silla y tiene que estar con su pupitre, su libro, sus colores. Eso es como que lo normal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para los docentes. Pero si hablamos, por ejemplo, para un niño que tiene hiperactividad, este movimiento excesivo, este hecho de que el niño constantemente tenga que estar moviendo las piernas, haciendo ruido, hay que tener muy en cuenta que le permite o es un mecanismo para el niño para poder regularse. O sea, este movimiento excesivo le va a permitir al niño regularse para que pueda centrar su atención, en este caso en la clase. Entonces, muchas veces para nosotros, como estamos como que muy casados con la idea de lo normal, esto lo vemos como algo malo, pero cabe mencionar y es muy importante que logremos entender que para un niño que presenta este trastorno y que tiene hiperactividad, este movimiento excesivo le ayuda a él a autorregularse y de esta manera poder centrar su atención, en este caso en la clase. Ya más adelante, cuando hablemos un poquito acerca de las estrategias para potenciar el aprendizaje, igual vamos a retomar un poquito esta parte.
Y pues bueno, el siguiente síntoma es la impulsividad, que la impulsividad es responder y actuar sin antes pensarlo, ¿no? Y algunas conductas que podemos observar aquí es que, por ejemplo, sea el niño no espere, por ejemplo, su turno para participar, o que cuando el docente esté explicando lo interrumpa, o que quiera responder una pregunta antes de que el docente la haya formulado en su totalidad. Y pues básicamente aquí se podría mencionar que en la impulsividad es, o sea, la persona con este trastorno y que tiene el síntoma de impulsividad es una persona, digamos que visceral, es decir, que expresa sus emociones en el momento en el que las siente, no las logra contener o controlar. Por ejemplo, si el niño está muy triste, llora en ese momento, o si está muy feliz, también lo demuestra en ese momento. No logra como que contener o regular esas emociones. Y esto es muy importante porque a la larga cabe mencionar que un trastorno con TDA que tiene impulsividad puede llegar a desarrollar un trastorno de bipolaridad, de depresión o ansiedad. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues ahora vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación. Este trastorno se clasifica en 3, que es el inatento puro, el hiperactivo impulsivo y el mixto. El inatento puro nos menciona que es aquel que simplemente no logra su atención. Para entender un poquito mejor esto, vamos a hacer como que un paréntesis y vamos a hablar un poquito acerca de los dispositivos básicos de aprendizaje, que sabemos que estos son los indispensables para que nosotros podamos aprender. Es algo interno, es algo propio de nosotros. Y pues recordemos un poquito que estos son la memoria, la atención, la motivación, la habituación y la sensoriopercepción. Entonces, lo que ocurre en este trastorno del TDAH es que el dispositivo, digamos, que está afectado es la atención. Sabemos que la atención es algo innato, es algo que todos tenemos, es aquello que nos va a permitir enfocarnos en algo y aprender. Entonces, hay 2 formas de atender, que es la atención selectiva y la atención focalizada. Cuando hablamos de atención selectiva nos referimos a esa capacidad que tenemos de poder discriminar entre muchos estímulos cuál me atrae. Es decir, por ejemplo, tomemos ahorita este ejemplo que estamos tomando, la clase. Entonces, estamos recibiendo varios estímulos, porque estamos recibiendo estímulos visuales, porque estamos viendo la pantalla, estamos viendo las diapositivas, estamos recibiendo estímulos auditivos, porque estamos escuchando al docente hablar, estamos recibiendo estímulos táctiles, porque tal vez nos estamos tocando las manos, estamos tocando la mesa. Entonces, estamos recibiendo diferentes estímulos por diferentes canales. Entonces, la atención selectiva va a ser esa capacidad de que yo, entre tantos estímulos que estoy recibiendo, poder seleccionar uno, poder discriminar entre tantos y elegir cuál me atrae más. Y la atención focalizada sería, ahora que ya elegí este estímulo, me centro en este, enfoco mi atención en este para que yo pueda retener información y pues pueda aprender. Entonces, lo que sucede en este trastorno es que el niño no logra esta atención, no logra de entre tantos estímulos discriminar a uno, o sea, elegir uno, que sería la atención selectiva, y no logra, por ende, enfocar su atención o centrar su atención en ese, que sería la atención focalizada. Y además se le agrega pues lo que es la impulsividad y la hiperactividad. Entonces, en esta clasificación, cuando hablamos del inatento puro, pues vamos a hablar, se trata básicamente de este niño que no va a lograr su atención, o sea, el niño no logra atender. Y pues es aquel niño que es algo complicado porque desde que nace es así por naturaleza. Y pues cuando hablamos de la clasificación del hiperactivo impulsivo, este es cuando están presentes ambos síntomas.
Es decir, que están presentes tanto los síntomas de la hiperactividad, que ya habíamos visto que es ese movimiento excesivo, que por ejemplo el niño constantemente está haciendo ruido, está moviendo las piernas, etcétera, y la impulsividad, que es este comportamiento precipitado. Entonces, en esta clasificación están presentes ambos síntomas. Y tenemos la última clasificación, que es la mixta, que es cuando hay una combinación de los tres tipos de síntomas. Es decir, aquí el niño tiene tanto inatención como hiperactividad y también impulsividad. Y pues básicamente para poder diagnosticar este trastorno se requiere, por ejemplo, de un psicólogo y también puede ser de un neuropsicólogo, que pueden ser dos de los profesionales que diagnostiquen o determinen este trastorno. Y pues básicamente eso es todo acerca de la parte, digamos, orgánica de este trastorno. Y ahorita les voy a dejar con mi compañera María Andrea, que les va a hablar un poquito acerca de cómo repercute este trastorno en el proceso de aprendizaje. Así es, ahorita vamos a pasar a las repercusiones en el proceso de aprendizaje. Como ya se mencionó anteriormente, pues los principales síntomas del TDAH son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, y estos conllevan grandes repercusiones en el proceso de aprendizaje. Las dificultades académicas comienzan desde la etapa de educación infantil, en torno a los 5 o 6 años, y pues estas dificultades provocan un retraso en el aprendizaje del niño, pues para pasar a temas más avanzados es necesario que aprenda lo más básico. Y si a las dificultades para aprender se le suma que en el salón de clases se encuentran otros niños que no tienen estos mismos problemas, pues los maestros muy probablemente no se detendrán en un tema por un solo alumno, sino que se irán avanzando y el niño se atrasará cada vez más. Esto le va a generar mucha frustración, y si de por sí no se sentía pues motivado para aprender o realizar las tareas, con esa situación menos. Y pues el procesamiento de la información en los niños con TDAH es más lento y menos organizado en comparación con los alumnos no diagnosticados. La falta de atención provoca que descuiden sus tareas, que le dediquen tiempo insuficiente a las tareas que requieren esfuerzo y perseverancia, y también no siguen instrucciones ni finalizan las tareas escolares u obligaciones en casa. Y no necesariamente porque no quieran o porque no comprendan las instrucciones, sino porque se les olvida o se distraen con otra actividad fácilmente. Tienen igual dificultad para organizarse o pierden objetos, ya sea juguetes o tareas o útiles escolares. Y pues todo esto puede provocar conflictos tanto con los profesores como con los compañeros de clase. En algunos casos incluso la frustración por los escasos logros académicos incita o promueve que el alumno con TDAH abandone la escuela. Y otras repercusiones en el proceso de aprendizaje también es que debido a la hiperactividad que presentan, como ya se había mencionado, pues estos alumnos están en constante movimiento y se mueven en exceso las manos o los pies, o se están moviendo en el asiento, o se están parando a cada rato en las clases. Y pues estas situaciones obviamente van a dificultar pues su proceso aprendiendo, ¿no? También tienen dificultad para jugar o estar simplemente en actividades de ocio tranquilamente. Y también su impulsividad genera que precipite sus respuestas al momento en el que se le pregunta algo, o igual tienen dificultades para esperar por su turno o interrumpen. Y pues todo esto perjudica en el proceso de aprendizaje y en la vida diaria. Siguiente, por favor. Pues aproximadamente entre un 20 a 30% de la población infantil con TDAH presentan trastornos de aprendizaje.
Los más comunes son los problemas de lectoescritura, los problemas de lógica matemática, los problemas en la orientación espacial y temporal y los problemas de lenguaje. En relación a la lectura, ellos olvidan leer una letra o una sílaba o una palabra o una frase, o igual añaden letras o palabras, o puede ser que las sustituyan por otras palabras que no son, o igual confunden o presentan dificultades con algunos grupos de consonantes. También pueden presentar pues una comprensión lectora deficiente, no logran comprender bien los textos o las instrucciones. También presentan desmotivación por la lectura, ya sea por fatiga o porque sean tareas largas y no logren como que mantener su atención. Su lectura igual es lenta o como silabiada y se pierden al momento de leer, especialmente cuando son lecturas en grupo. En cuanto a la escritura, pues tienden a unir palabras o omiten o añaden letras o palabras. También realizan sustituciones y su caligrafía no es muy buena y presentan muchas faltas de ortografía. En cuanto a los problemas de lógica matemática, pues presentan una mala comprensión de los enunciados matemáticos y errores a la hora de utilizar signos o escribir cifras, así como igual presentan dificultad para realizar cálculos y para llevar a cabo la resolución de problemas. Y pues en cuanto a los problemas en la orientación espacial y temporal, si no se tiene orientación espacial y temporal, no es posible el aprendizaje de la lectoescritura, ya que ambas nos permiten entender y manejar los códigos escritos, las letras, los números también igual. Y pues todo esto porque necesitamos tener integradas como unas coordenadas, por así decirlo, que estén bien organizadas para orientar los símbolos, ya que el significado de estos símbolos depende de la forma que tienen o del lugar y secuencia que estos ocupan en el espacio y en el tiempo. Es decir, no es lo mismo decir 35 que decir 53. Y no solo no es lo mismo decirlo, sino que lo que cada uno representa no es igual. O sea, no es lo mismo decir que son las 3:50 a decir que son las 5:30 o que es lunes cuando es sábado, ¿no? Entonces, pues todo esto está relacionado con la lectoescritura y pues los niños que no han adquirido una buena organización temporal y espacial se distraen mucho y les cuesta muchísimo esfuerzo cualquier aprendizaje. Tienen que poner mucha voluntad y perseverancia en todo porque el proceso no está automatizado. Es decir, que no lo hacen solo así una vez que lo aprenden, sino que requiere de mucha atención, cosa que de por sí se les dificulta con el TDAH. Y pues en cuanto a los problemas de lenguaje, los alumnos con TDAH tienden a tener dificultades para encontrar la palabra adecuada y usar de manera apropiada las reglas gramaticales, así como también tienen dificultades para la articulación fonológica del habla y la fluencia verbal. Otra cosa muy importante que también se les dificulta es la capacidad de regular sus comportamientos y emociones y el ajustarse a las normas que se esperan para su edad. Y pues como consecuencia presentan dificultades de adaptación en su entorno familiar o escolar y en las relaciones con sus compañeros o amigos. Suelen presentar conductas oposicionistas donde el niño no sigue las normas o no quiere aceptar cambios, lo que complica la comunicación y las relaciones sociales.
Y pues el comportamiento social es de gran importancia porque la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno será decisiva para establecer futuras relaciones tanto sociales como en el plano familiar o escolar o laboral o incluso sentimental, etcétera. Y pues ahorita vamos a pasar con mi compañera Daniela y pues esto sería todo por las repercusiones en el proceso de aprendizaje. Muy bien, bueno, pues para esta última parte vamos a ver el cómo se puede potenciar el aprendizaje. Vamos a enfocarnos desde casa y desde el aula escolar. Cuando hablamos en casa, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que se debe de habilitar un espacio de estudio. Sabemos que en casa podemos tener muchos distractores, incluso para nosotros. Puede ser la televisión, el ruido del exterior, puede ser los juguetes. En sí, todo el espacio de la casa tiene muchos distractores. Entonces no debemos de llevar al niño a un espacio en donde se presenten este tipo de cosas porque menos va a poder concentrarse en la tarea o en la actividad que está realizando. Para poder habilitar un espacio, pues evidentemente podemos rodearlo de aquello que queremos que aprenda. En este caso, si estamos hablando de un niño de preescolar, podemos habilitar un espacio en donde en su alrededor tenga las letras, los números, los colores, animales, frutas, para que siempre esté dentro del contexto. Se puede agregar una pequeña silla y una mesa para establecer comodidad a la hora de aprender, y todos los juguetes y aparatos electrónicos se pueden dejar fuera de la habitación o por lo menos fuera de un rango de algunos metros para evitar que el niño caiga en tentación de ir a jugar con ellos. También a la hora de dar alguna indicación, a la hora de explicar algún tema, uno tiene que ser muy claro y conciso, ya que el tiempo de atención que ellos tienen a veces es muy corto, por lo cual cuando uno logra tener su atención es de suma importancia que ese tiempo se aproveche. Dando indicaciones claras y concisas, hacemos que el niño pueda entender en su totalidad lo que uno quiere expresar. Otro punto muy importante que se puede hacer es realizar alguna actividad física antes de realizar la actividad en la cual el niño tiene que poner la atención. Esto nos referimos a que no tiene que ser un ejercicio exhaustivo. Simplemente, por ejemplo, estando en casa podemos proponer algo como vamos a bailar o vamos a hacer un poquito de fútbol o de básquet o algún juego que requiera mucho movimiento. De esta forma hacemos que el niño canalice la energía que de por sí ya tiene, que hace que siempre quiera estarse moviendo y en actividad, y a la hora que nosotros pasemos a la actividad que queremos, en donde tiene que prestar atención, en donde quizá tiene que estar un poco más quieto, pues el niño ya no tenga tanta energía acumulada. Dentro de cada actividad que se realiza, es importante que existan descansos entre tareas o actividades, es decir, si para nosotros también resulta agobiante el pasar largas horas sentados o estando en un solo punto, no prestando atención o dirigiéndonos a un tema, pues para ellos todavía más. Es importante que las actividades sean en tiempos cortos, por ejemplo, de 15, 20 minutos, y posterior a eso, pues se dé un descanso de unos 5 minutos en donde se haga otro tipo de actividades que no sea que la que el niño está haciendo, para que de esta forma, pues no se agobie y no se sature y no se fatigue con la información y después retomar otra vez lo que se está haciendo. Otra parte importante de esto es establecer incentivos, ¿no? En casa, los padres o los tutores del niño pueden motivarlo. No solamente con palabras de aliento, que cabe mencionar que es muy importante siempre darle el reconocimiento que se debe. Como mencionaron anteriormente, para ellos es algo muy complicado. Lo que para nosotros pareciera muy simple, para ellos es
bastante difícil poder focalizar esa atención. Entonces, cuando logren hacerlo, es importante pues motivarlos con palabras que los hagan sentir bien, que saber que su esfuerzo está valiendo la pena. Además de las palabras y gestos también de aliento, podemos agregar algunas actividades. Como por ejemplo podría ser tener un pizarrón de estrellitas en donde cada vez que el niño logre completar una actividad, como se le indica, se le otorgue una estrellita y al final, al terminar la barra de la semana o del día, se le otorgue una recompensa. Y no hablamos precisamente de una recompensa material como un juguete, un dulce, porque pues evidentemente es algo que se va a estar llevando día con día y pues eso sería muy complicado. Si no, lo podemos poner como algún juguete que le guste de los que ya tenga, que tiempo para jugar con ese juguetito, o incluso podría ser si le gusta ver la televisión o alguna película, pues cuando haya terminado el tiempo de darle esos minutos para que realice lo que a él le guste, o incluso podemos participar con él, que él decida el juego que le agrade, o también podría ser que elija la comida que le guste comer, ¿no? Para el almuerzo de mañana. Todos esos pequeños detalles que quizá para nosotros no tengan gran valor o gran significado, pues para ellos sí, y entonces se puede utilizar como un medio para motivarlos. Otro punto muy importante sería el apoyo con juguetes sensoriales para mantener la atención. Como saben, ellos les gusta estar en constante movimiento porque es la forma en la que ellos pues pueden concentrarse o pueden tratar de mantener esa atención. Y aquí pues podemos hacer ahora sí que uso de este recurso, ya que al estar en contacto con una actividad, por ejemplo, ya sea una pelota antiestrés, van a estar haciendo el movimiento y que lo hagan pues de una forma. Ahora sí que se van a estar moviendo, van a estar recibiendo las sensaciones y pues puede estar prestando atención a lo mejor lo que se está diciendo, lo que se está explicando. Cabe mencionar que de forma general, para que se pueda potenciar la atención de los niños con TDA y también de cualquier persona, hay que identificar muy bien cuál es su canal de aprendizaje. Em, pues puede ser que sea un niño más auditivo, más visual, más kinestésico. Entonces, una vez que nosotros identifiquemos esto, pues ya va a ser más fácil poder dirigirnos hacia esa área para ahora sí que explotarla en hasta más no poder y poder hacer que llegue el aprendizaje. Cuando hablamos en el aula de clases, la verdad es que igual ahora sí que el profesor se enfrenta a, pues ahora sí que un pequeño reto, porque el niño está en contacto con otras personas. El profesor pues tiene que estar a cargo de todo el grupo, pero también debe de hacer llegar toda la información a cada uno de sus estudiantes porque es importante. Dentro del aula también se debe de habilitar un espacio de estudio. No decimos que lo aíslen, obviamente, sino que, por ejemplo, el niño debe de estar sentado al frente para que tenga de cerca al profesor, al pizarrón, ahora sí que a todo el contenido visual queda a su alcance y pues de igual forma como una estrategia para que el profesor esté al pendiente del pequeño. Y de preferencia, así como en casa, aquellos distractores como a lo mejor juguetes o materiales de trabajo como plastilina, etcétera, que no estén cerca para evitar que el niño pues quiera ir a jugar con ellos. Otra vez repetimos ser claro y conciso durante las explicaciones o indicaciones que se dé en clase. Es muy importante que exista también la retroalimentación. Yo ya te lo expliqué y ahora pues preguntar para ver si ya lo entendiste y si no, pues volver a reiterar. A la hora de que la clase se esté llevando, es muy importante que se tenga como apoyo diversos materiales audiovisuales y didácticos, ya que como se comentó anteriormente, al estar recibiendo información de diversos canales, estoy escuchando, estoy viendo, estoy sintiendo, hace que la información sea más completa y que si a lo mejor yo no lo entendí muy bien de otra parte, complemento con la otra.
Al realizar alguna actividad física antes. Pues en general en las escuelas existen algunos programas, que sean en la mañana, que pues es, así se llama, activación física. Entonces son unos 20 minutos que les sirven a los niños para poder despertar, para poder activarse, y pues igual entra una parte, pues ahora sí que de ejercicio para promover la salud. Ese vendría siendo una buena estrategia. Igual, si al momento de estar dando la clase vemos que el niño o el grupo está muy descontrolado, en el sentido de que a lo mejor está muy energético y vemos que realmente no puede controlar ese impulso de quedarse quieto, ¿no? Y que tiene que estar parado, sentando, hablando, podemos proponer una actividad, ¿no? En donde podemos hacer a lo mejor un círculo y dar algunas vueltas, jugar al pato, pato, ganso, o actividades breves, y ya después agarrar la atención de los niños. De igual forma, se tiene que presentar también un descanso entre las tareas y las actividades, además del establecido como receso o como recreo. Y de nueva cuenta encontramos el apoyo de los juguetes sensoriales para mantener la atención. Cabe destacar que igual en esta parte de los juguetes sensoriales, así como pueden ser un beneficio, ¿no? Porque los niños están en constante movimiento con las manos, pero también pueden estar prestando atención a lo que estamos diciendo. Si es un niño muy pequeño, puede pasar lo contrario, podría distraerlo. Y en ese caso, pues entonces uno evitaría el hecho de estar utilizando estos juguetes, porque lo que no queremos es sumar a esa distracción. Y como se mencionó antes, también se debe de tener en cuenta, ¿no? el medio por el cual el niño aprende o se le facilita aprender, para que igual el profesor pueda potenciarlo. Y pues por el momento sería todo de cómo podemos potenciar el aprendizaje. La verdad es que consideramos que en general, para que una persona pueda aprender, tiene que tener un medio ambiente y tiene que tener realmente los aditamentos que se necesitan para que esto se pueda dar. Mi equipo y yo creemos firmemente en que todas las personas tenemos una capacidad innata para aprender, pero si se nos dan esas pequeñas ayudas, esas adaptaciones hacen realmente la diferencia entre un buen aprendizaje y uno deficiente. Y es justamente lo que sucede con los niños de TDAH. Concluimos esta presentación. Esperamos que les haya gustado y que les haya servido, y que realmente hayamos podido captar su atención. Ahora sí que dejando una pequeña parte de conocimiento en ustedes, y que esperamos que en algún momento puedan aplicar, ya sea compartiendo dicha información para difundirla, o pues si llegan a conocer a alguna persona que presente este trastorno, pues también poder aplicarlo. Gracias.